Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El día de hoy, en 1945, se funda la Sociedad de Autores y Compositores de México con el fin de reconocer los derechos de autor. Es una parte importante porque con frecuencia estamos peleando y luchando y estamos tratando de ver quién escribió, quién hizo, quién dijo, y desde luego que esta parte es una parte muy importante. A partir de 1983, de forma oficial, hoy se celebra el Día del Compositor. Un abrazo a todos los compositores, una felicitación y desde luego esa creatividad es algo que hace que este mundo sea cada vez mejor. El día de hoy vamos a hablar de cuando el tiempo es tu enemigo. Cuando hablamos de cuando el tiempo es tu enemigo, una de las cosas muy importantes es entender que el tiempo es una dimensión. Y que a veces no tenemos claro lo que esto significa porque el tiempo es una dimensión que está atrapada entre dos nadas. Nada es el pasado, nada es el futuro y entonces lo único que existe en el tiempo es el presente. A veces no lo tenemos claro. No nos damos cuenta cuando pensamos en el tiempo que el presente es en realidad lo único que tenemos. Cuando pensamos que es la eternidad, no nos damos cuenta que lo único eterno en este nivel que vivimos es el presente. El presente no tiene principio ni tiene fin. Y es ahí donde deberíamos estar ubicados. Sin embargo, utilizamos nuestra mente para movernos en el tiempo y generar y propiciar que el tiempo sea nuestro enemigo. Pensamos en el futuro llenándonos de miedo, de temores. Empezamos a inventar una cantidad de cosas que hacemos que el futuro se vuelva algo difícil, complicado, nos genera angustia y nos llenamos de miedo. Y esa parte, desde luego, hace la situación grave y terrible. Esto es importante poder identificarlo porque en el momento en el que no trabajamos adecuadamente con esto, desde luego, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que el tiempo, en esa dimensión que tiene, es la única realidad. Y que en el momento en el que desperdiciamos el tiempo en el pasado o la desperdiciamos en el futuro, nos perdemos. Te recuerdo nuestros teléfonos, comunícate para que nos comuniquemos contigo al 38 11 30 64 y 38 11 06 15. O a nuestro WhatsApp 33 28 00 59 12. 33 28 00 59 12. Comunícate. ¿Qué opinas del tiempo? ¿Cómo manejas el tiempo? ¿El tiempo es tu enemigo? ¿Has aprendido a ubicarte en el presente? ¿Estás continuamente pensando en el pasado, en el futuro? ¿Desperdicias tu tiempo pensando en cosas que no tienen que ver con este momento? Dinos cómo lo manejas, ¿qué te interesa saber de este tema? Desde luego que el tiempo es el valor más importante para medir la vida. Es uno de los pocos tesoros que valen infinitamente más que el dinero. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es el tiempo? ¿Es un concepto físico, biológico que tiene que ver con la vejez, filosófico que tiene que ver cómo percibimos la vida y cómo la vamos pasando? A veces nos preguntamos, ¿podremos viajar en el tiempo? ¿Qué es lo que hace que a veces podamos vivir segundos que se hacen eternos? ¿Y por qué hay ocasiones en las que vivimos días que parecen que solo han durado unos minutos? A veces no tenemos claro lo que significa el tiempo y cómo tenemos que vivirlo. Pero desde luego que una de las cosas más importantes es, identifica. El tiempo no es tu enemigo, es tu principal aliado. Es un valor que no debes desperdiciar. Cuando estamos jóvenes desperdiciamos mucho tiempo y cuando estamos viejos y es demasiado tarde, tal vez es el momento en el que empezamos a tratar de evitar perder el tiempo, desperdiciarlo, o a veces ni siquiera nos damos cuenta del paso del tiempo. Y el tiempo y la vejez nos sorprenden en la vida cuando aún no hemos alcanzado a arrancar.
¿Tú cómo vives esta parte? ¿El tiempo es para ti un aliado? ¿Lo vas viviendo sintiéndote cómodo, contento con él? ¿Qué vas haciendo con tu tiempo? ¿Te das cuenta que el tiempo es lo que existe y de alguna forma el tiempo y el movimiento van de la mano? En el momento en el que vamos viendo cómo va pasando y el transcurso de cómo va pasando el sol sobre la tierra, pues desde luego que lo que vamos viendo es que esto nos va empezando a dar la dimensión de tiempo. Es la mañana, es la tarde, cómo pasa el tiempo, el movimiento es lo que genera ese movimiento, esa parte de la impresión del tiempo. Y cuando nosotros nos quedamos parados, inmovilizados, muy probablemente esto hace que nos quedemos atorados sin movernos. Una persona que se mueve es una persona que de alguna forma está moviendo el tiempo. Pero hay toda una serie de enemigos que vamos a tratar de ver. ¿Por qué? Porque el tiempo es un intangible, algo que no podemos tocar, que no percibimos, pero es algo que es inexorable. ¿Tú te has puesto a pensar por qué representan al tiempo con Cronos? Ese titán que tiene una guadaña, que a veces la percibimos como la muerte. ¿Por qué? Es porque el tiempo lo vamos percibiendo precisamente de esa manera. El tiempo es como esa parte, esa guadaña que va a llegar y nos va a cortar. El tiempo es lo que hace que vaya pasando la infancia y que lleguemos a la adolescencia y que sigamos en la etapa adulta. El tiempo es lo único que tienes. Si no sabes cómo aprovechar tu tiempo en este momento, al momento que va pasando el tiempo, se va volviendo en tu peor enemigo. A lo mejor con el tiempo es cuando empiezas a darte cuenta de todas las cosas que no has hecho. A lo mejor el tiempo es lo que hace que pongas cuidado. Aquel estudiante que se dio cuenta de que el tiempo había ido pasando y resulta que desperdició el tiempo y ya van 4 o 5 años que no ha podido terminar una carrera, iba pasando el tiempo, iba empezando poco a poco a ver y a identificar de qué manera poder manejar esta parte y no nos damos cuenta qué importante es esta dimensión. Y ese estudiante de repente dice, ya mis compañeros terminaron, yo todavía no empiezo, y probablemente esa parte de pensar en el tiempo en vez de vivir lo que tiene que vivir, hace que piense, entonces ya para qué entro a estudiar la carrera si ya todos mis compañeros salieron, entonces ¿qué hago? A veces no nos damos cuenta. El tiempo es el valor más importante que tenemos, y tenemos que aprender a utilizarlo, sabia, juiciosamente. Hay una gran cantidad de enemigos del tiempo que los veremos después del corte y que iremos viendo y revisando qué enemigos del tiempo hacen que perdamos, que nos roben el tiempo, que no sepamos cómo manejar adecuadamente esta parte y que nos vayamos perdiendo. Lo primero es, el tiempo no es un enemigo, es una realidad. El tiempo es finito. Aun cuando el presente es infinito, mi tiempo, mi relación con el tiempo es finita. Mi cuerpo poco a poco va dando muestras de cómo se da el paso del tiempo, de cómo se va manejando esta parte. Y desde luego que en ese momento, cuando nos damos cuenta cómo se va viviendo esta parte del tiempo, no tenemos claro que al momento que el tiempo va pasando, el tiempo se va reflejando en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestro cansancio. Puedes mirar a un viejo cómo poco a poco cuando va pasando el tiempo se va encorvando, cómo sus funciones van disminuyendo. Y deberíamos de preguntarnos, ¿qué hizo ese anciano con el tiempo? ¿Realmente lo supo aprovechar? ¿Supo vivir lo que tenía que vivir? ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Tú estás viviendo el tiempo como debe de manejarse? ¿Te sientes que estás contento ahí? ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿Estás esperando que pase el tiempo para que entonces las circunstancias difíciles que vives pasen? ¿O estás haciendo algo para que el tiempo no te sorprenda en el peor momento y entonces llegue el momento en el que pienses que el tiempo que transcurrió te tomó por sorpresa y perdiste lo que fue tu vida? Recuerda, el tiempo es un intangible, algo que no vemos, algo que no sabemos, que está ahí. Y que inexorable, invariable, imperdonablemente nos va a ir cobrando la factura del tiempo que va pasando. El tiempo es algo que está ahí para poder vivirlo. El tiempo es lo que nos da en este espacio la posibilidad de vivir, de reír, de gozar o de llorar, o de enojarnos, o de estar continuamente arrepintiéndonos de lo que hicimos o llenarnos de culpa. El tiempo va pasando, el tiempo no se detiene,
no perdona. Y si no tienes claridad de cómo vas manejando tu presente y no te das cuenta qué estás haciendo con tu tiempo, probablemente en el momento menos pensado te des cuenta de que ya es demasiado tarde para moverte. El tiempo es esa parte, es tu aliado, es algo maravilloso cuando sabes cómo moverte en él. Cuando lo pierdes, cuando lo desperdicias, todo se queda perdido. Comunícate con nosotros a los teléfonos 38 11 36 4 y 38 11 06 15. Nuestro WhatsApp 33 28 00 59 12. ¿Tú qué haces con el tiempo? Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de esta parte de cuando el tiempo es tu enemigo. A veces no tenemos claro el concepto del tiempo y cuando estamos jóvenes a lo mejor no le damos tanta importancia. Es curioso, es como que el ser humano toma conciencia y valora las cosas cuando menos tiene de ellas. No valoramos la salud hasta que perdemos la salud y nos encontramos enfermos, valoramos. No valoramos a veces el dinero cuando lo tenemos, pero cuando nos falta, qué importante es. A lo mejor no le habíamos dado ningún valor a la gasolina y en el momento actual estamos viendo lo importante que es la gasolina cuando tenemos que hacer largas colas. No nos damos cuenta del tiempo, probablemente hasta que empezamos a sentirnos viejos. ¿Tú sabías que en la palabra viejo existen más de 20 sinónimos y para el vocablo anciano más de 30 en la lengua española? Y que la mayoría de las veces esos sinónimos se utilizan como expresiones peyorativas que devalúan lo que significa ser viejo y que disminuyen el verdadero valor o las cualidades del grupo de edad. Es interesante esto porque tal vez no tenemos claro lo que significa y cómo sumamos tiempo, experiencia, vejez. A veces, y podemos pensar, que los viejos son personas que son un estorbo, una carga, son improductivos, son incluso y pueden ser vistos como una parte terrible que deberíamos deshacernos de ellos. Por ejemplo, los egipcios veían al anciano y lo consideraban desde una visión muy positiva. Era el pilar de la educación de los más jóvenes y lo veían como un símbolo de sabiduría. Los indios en el oeste americano veían a los viejos como el consejo de sabios y era la forma que lo tomaban en cuenta. Pero había otras civilizaciones. Los griegos, por ejemplo, que adoraban la belleza, podían ver cómo los viejos eran en realidad como si fuera un castigo en la humanidad. Recuerda, Adán y Eva fueron echados del paraíso después que tomaron del fruto prohibido para que no fueran a alargar la mano y tomaran del otro árbol y vivieran para siempre. Es interesante darnos cuenta de que el tiempo es una dimensión que hace que las cosas se vivan diferentes. En la película de Troya hay un pasaje interesante donde Aquiles, haciendo y pensando y hablando de los dioses, él dice que los dioses envidian a los hombres, porque como los dioses viven para siempre, nunca van a saber lo que significa en realidad el paso del tiempo, y cómo el tiempo pasa, y la posibilidad de morir, y que eso hace que una persona llegue a vivir intensamente cada momento en el que está viviendo. A veces cuando somos demasiados jóvenes, tal vez nos sentimos eternos y esto hace que no le demos la dimensión al tiempo que deberíamos de darle y lo perdemos, lo desperdiciamos. Uno se pone a pensar, ¿qué significa utilizar bien el tiempo? Y desde luego a veces no tenemos claro que utilizar bien el tiempo significa poder vivir ese tiempo de una manera inteligente, juiciosa, clara. ¿Para qué? Pues venimos a esta vida desde luego primero, y lo repetiré continuamente, para convertirnos en nosotros mismos, para ser nosotros y poder vivir la vida intensamente. ¿Qué es vivir un momento con intensidad? A lo mejor no tenemos claro, pero ensuciamos la mayoría de nuestros momentos pensando cosas que no deberíamos de pensar. ¿Cómo qué? A lo mejor estamos pensando en que las cosas son
desagradables, pensamos que las cosas son incómodas, no nos damos cuenta de que es importantísimo darnos cuenta de que a veces cuando nos preocupamos innecesariamente llenamos nuestra alma, nuestro corazón de toda una serie de aspectos que no deberíamos, porque la preocupación lo único que hace es nos roba la paz y la calma. A veces no tenemos claro de que estamos distraídos en nuestra vida, distraídos con muchas cosas más hoy que vivimos con tantos medios como el celular, como el iPad, como la computadora, y no nos damos cuenta el tiempo que desperdiciamos para poder compartir con las personas que queremos. Cuando pensamos qué significa la felicidad, desde luego que la felicidad tiene que ver con la forma como compartimos con los seres queridos. ¿Tú tienes claro cuántas veces pierdes y desperdicias tu tiempo para poder hablar de cosas importantes con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, y desperdicias ese tiempo en reclamos, en señalar errores, en molestarte y en enojarte? ¿Cuántas veces utilizamos ese tiempo verdaderamente para poder reír, para valorar, para expresar a las personas que queremos el cariño que les tenemos? El poder decir te amo, te quiero, eres importante, eres valioso para mí, es la mejor forma de utilizar el tiempo. Tenemos este tiempo para construir. A veces no nos damos cuenta, la humanidad somos un solo organismo y cada persona somos una célula de ese organismo y no tenemos claro qué importante es hacer conexión con los demás. A veces cuando vivimos cosas como el momento actual, en que la gasolina está escasa, es el momento en el que más deberíamos de unirnos como ciudadanos y poder crear redes como hemos hecho, y de repente nos damos cuenta de que hay una red donde van hablando de dónde están llegando las pipas, de cómo está la fila en cada una de las gasolineras. Nos damos cuenta que tenemos que empezar a tener paciencia. Probablemente manejamos las cosas diferente. En el momento en que vivimos situaciones difíciles es el momento en que sacamos lo mejor. Y esta parte no es agradable, no es cómoda, no es lo más adecuado. Porque en el momento en el que tú necesitas un jalón de orejas para tratar de pensar en las cosas, pues te diría, la vida te las va a ir dando. Qué importante es aprovechar ese tiempo con tus hijos. ¿Te das cuenta cuántas cosas quisieras platicarles? ¿Cuántos aprendizajes, cuántas enseñanzas? La enseñanza más importante, desde luego, es cuando tú puedes dedicarle tiempo y ese tiempo lo puedes pasar platicando con él de cosas valiosas, de cosas importantes, de experiencias, de momentos que vivieron juntos, de cosas que están viviendo, de hacer planes, de encontrar la forma de poder convivir adecuadamente. Yo pienso y a veces digo, anteriormente eran muy útiles los juegos de mesa, porque hoy en día se han ido perdiendo y hoy en día la mayoría de los juegos tienen que ver sobre todo con los medios. Tienen que ver con el celular, con el iPad, con la computadora, con el internet. Y yo sé, pueden jugar 4 o 5 personas, y desde luego que es importante. Cuando jugábamos los juegos de mesa y nos reuníamos la familia alrededor de la mesa, era increíble cómo se iba pasando el tiempo. Y alguien se enojaba y otro se reía y el otro iba avanzando y uno quería ganar y los demás. Y todo esto hacía que la convivencia fuera interesante. Hoy en día hemos ido perdiendo cada vez más esta parte. ¿Qué hacemos cuando estamos con los demás? ¿Tú te das cuenta cómo utilizas el tiempo cuando estás con tus seres queridos? ¿Has hecho la reflexión para saber qué importante es cuidar este tiempo? ¿Te das tiempo para estar en contacto contigo? ¿Piensas, tratas de trabajar en la relación contigo, en hacerte tu amigo, en vivir diferentes cosas? ¿De alguna forma te detienes a tratar de establecer prioridades en tu vida para ver y separar lo importante de lo accesorio? ¿Eres de las personas que piensan que la prioridad más importante en esta vida es el dinero? ¿Que la prioridad más importante es el trabajo? ¿Te olvidas de que las prioridades más importantes tienen que ver con el tiempo que pasas con las personas que quieres? El tiempo se va a convertir en tu enemigo cuando no lo has sabido utilizar, cuando va pasando y cuando va llegando el momento en el que con el tiempo empiezas a ver que cada vez es menor el tiempo que te queda por delante. A lo mejor empiezas a darte cuenta cómo tu cuerpo empieza a expresar con la edad una serie de incapacidades, una serie de limitaciones que van en aumento y que van generando el que empieces a pensar ¿por qué no utilicé cuando estaba joven el tiempo para hacer más cosas?
Recuerda, no se trata de que la vida se vive más con tantos brincos, lo importante es vivirla con conciencia. Y lo más importante es cuando puedes expresar el amor que sientes, el cariño, a través de las cosas, no solo las palabras, no es solo el decir te quiero, es dedicar tiempo valioso a las personas que quieres. Cuando pones atención al estar con tus hijos y pones atención a sus cosas, tus hijos se sienten queridos, se sienten importantes, se sienten valorados. Ahí reciben el mensaje más importante de sus padres. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que sigues con nosotros, gracias que nos acompañas a lo largo de este programa, el que participes desde tu automóvil, el que nos llames desde tu casa, desde tu oficina, desde el lugar donde estás, y que nos transmitas tus inquietudes nos ayudan a orientar el programa hacia aquellos aspectos que quieres. Todo eso nos ayuda a ir construyendo este manual. Un anónimo nos comenta: al concluir la preparatoria, me esperé 2 años antes de iniciar la universidad por no sentirme seguro de mi vocación. No me arrepiento, puesto que después de haber esperado, me sentí seguro para ingresar a una licenciatura. Desde luego, y esta parte que comentas es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque desde luego que las decisiones que tomamos no las debemos de tomar precipitadamente. Y a veces, el hacer las cosas precipitadas es hacer las cosas como para que nuestra vida, en vez de transcurrir en la forma que debe y hacer uso de la experiencia, de la calma, de la reflexión, precipitarnos significa probablemente tomar decisiones apuradas que probablemente no nos lleven a ningún lado. Tienes razón, cuando una persona no está segura de algo tiene que esperar. Y entonces la forma de utilizar el tiempo es: cuando no estoy seguro de algo, debo de buscar una asesoría. Debo de hablar con personas que tienen más experiencia. Desde luego, y esta es una parte importante, cada vez tenemos más claro lo importante que es un asesor, un buen asesor. Cuando no sabemos cómo manejar una situación, porque no tenemos la experiencia, porque no tenemos todavía los suficientes conocimientos, siempre estará al alcance un asesor, alguien a quien le podamos preguntar: estoy en esta situación, ¿qué puedo hacer? Y el asesor probablemente nos diga: yo cuando viví esa situación o en esas situaciones, o al buscar un asesor buscamos a alguien que tenga experiencia en ese tema y que nos pueda ayudar. Y en ese momento podemos tomar mejor la decisión. Cuando nosotros creemos que nada más es cuestión de tiempo y de esperarme para tenerlo claro, a veces sin querer puede pasar 1 año, 2 años y podemos sentir todavía esa inseguridad. Si en el caso, como tú lo dices, tuviste la certeza y la seguridad de hacia dónde te ibas a orientar, desde luego que la parte importante es: ¿qué hiciste con esos 2 años? ¿Cómo los utilizaste? ¿Qué hacemos cuando estamos en ese entre una actividad y otra, en una transición de vida? ¿Cómo lo utilizamos? Hay muchachos que terminan la preparatoria y se van 1 año a estudiar fuera, o se van a 1 año sabático a trabajar en otro país, a moverse a otro lugar, y esto es muy útil porque la experiencia que viven es extraordinaria. Regresan con una diferente visión para poder entrar a su carrera cuando quieren estudiar una carrera, o regresar a su vida de una manera habiéndose enriquecido con toda la experiencia de lo que vivieron allá. Ver las cosas desde un diferente enfoque ayuda a tener una mejor experiencia, a vivir las cosas desde otro punto. Otro anónimo se comunica y nos dice: tengo 38 años y siento que mi vida amorosa es un fracaso porque sigo soltera. Pero tengo una amiga que está en las mismas condiciones que yo, pero vive feliz. ¿Qué me hace falta a mí? Desde luego que la parte importante que tenemos que aprender a ver es: con lo que contamos cuando vivimos en presente es con nuestro ser, lo que yo soy. A veces, y no lo tenemos claro, creemos que estamos incompletos por las cosas que pensamos o creemos que nos faltan. El pensar que tu ser está incompleto por algo que te falta, desde luego, propicia que tú trates de buscar lo que no tienes. Y a veces es lo que hacemos, vamos viviendo la vida con las cosas que nos faltan. No tenemos el dinero para comprar un nuevo carro y estamos preocupados. No tenemos el dinero y entonces esta parte hace que nos fijemos en las carencias. Pensamos que no tengo los títulos necesarios para, que no tengo los contactos para, que no tengo, y continuamente vamos viendo lo que no tenemos.
Uno de los aspectos fundamentales y que sobre todo la mujer vive con mucha presión sobre esto es la pareja. Es cuando pensamos que mi vida no está completa hasta que tenga una pareja. Y yo les diría que la situación es al revés. Cuando tú empiezas a tener una vida completa de ti es cuando más fácilmente puedes encontrar con quién compartir lo que estás viviendo. Cuando una persona piensa que a los 38 años ya no tiene pareja y entonces es terrible su vida y es un fracaso su vida porque no logró formar una familia, diría, están cometiendo el error de pensar que todas las personas son para casarse y tener familia. Cada persona tiene una misión diferente en esta vida. Y algunas personas, desde luego, no estamos en la mejor condición, en la mejor situación, para formar una familia. Cuando lo pensamos así, a veces las chicas lo que piensan es, no importa con quién, pero yo me quiero casar. Y en el momento que encuentran a alguien interesado, mueven cielo, mar y tierra, promueven, manipulan, terminan casándose, formando una familia y después terminan amargados todos pensando, no era lo que quería, no era lo que yo había pensado que debería de hacer. Yo creo, y una de las cosas importantes, primero es, necesitas tenerte a ti para poder meterte a una vida diferente. Cuando tú te tienes a ti, entonces es más fácil que puedas identificar qué significa el amor, qué significa una relación de pareja. Entramos a las relaciones de pareja muchas veces por las formas inadecuadas. Entramos a la relación de pareja con las ideas equivocadas. Yo quiero una pareja porque me siento solo. Yo quiero una pareja porque mi pareja me va a ayudar a sentirme feliz. Yo quiero una pareja porque así voy a tener una vida sexual más plena. Yo quiero una pareja porque me va a dar seguridad económica. Y entramos a la relación de pareja de formas terribles. Recuerda, en el momento en que tú estás más completo, la forma en la que entras a una relación de pareja es cuando tú puedes decir, tengo una vida maravillosa y me gustaría compartirla contigo, en vez de decir, tengo una vida vacía, tú tienes mi felicidad, me gustaría que me la des. Y en ese momento empezamos a manipular. La forma es la plenitud. Cuando estés plena, entonces puedes vivir la vida en forma diferente. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de cuando el tiempo es tu enemigo. Y tenemos desde luego enemigos del uso eficiente del tiempo. A veces no lo tenemos claro. La preocupación es una forma en la cual desperdiciamos el tiempo preocupándonos por cosas que a lo mejor nunca van a suceder, pero que nosotros estamos anticipando. Y eso nos resta tiempo. La falta de concentración, el no saber poner el foco en las cosas importantes para poder dedicarnos a ello, hace que vayamos perdiendo el tiempo y que tengamos que volver a iniciar una actividad. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la concentración. El posponer, la procrastinación o posponer las cosas hace que vayamos dejando el tiempo para las cosas importantes y vamos dedicándonos y desperdiciando y perdiendo el tiempo en otras cosas. Recuerda, cuando tú aprendes a hacer a un lado la gratificación para poner primero atención en las tareas importantes, esta es una de las características fundamentales de las personas de éxito. La desorganización y la falta de planeación que hace que no sepamos cómo poner objetivos claros, cómo dirigirnos, hacia dónde dirigirnos, esto también hace que tengamos una pérdida de tiempo. El no saber establecer prioridades. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es para ti la parte fundamental de lo que hay? Las crisis que nos restan emocionalmente la capacidad para poder enfrentar situaciones, decidir y manejar las cosas, esta parte también va haciendo que vayamos desperdiciando y perdiendo el tiempo. Esto es también un enemigo importante que nos resta la capacidad y la posibilidad de manejar otro tipo de cosas. A veces, cuando no tenemos claro esto no nos damos cuenta cómo nuestro tiempo se nos va escapando. En ese día a día, desperdiciándolo, se nos escurre de las manos. Por eso es tan importante estar atentos. Cuida tu tiempo, que es lo único que tienes. Si no eres cuidadoso en el manejo de tu tiempo, muy probablemente vas a perderte en esta actividad. Y desde luego agradecemos a Adrián Antonio,
y a Carlos Velázquez, que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Me gustaría hacer la mención a la despedida de Gabriel García Márquez, que me parecen sus palabras extraordinariamente importantes en este aspecto del tiempo. Y él escribe así: si por un instante Dios se olvidara que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Probablemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más, entendiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen. Les enseñaría que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiera a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas las cosas que he aprendido de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Siempre di lo que sientas y haz lo que piensas. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría, te quiero, y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana, y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero si me equivoco hoy, es todo lo que nos queda, y me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso, no esperes más, hazlo hoy, que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste el tiempo para una sonrisa, para un abrazo, para un beso, para una frase de cariño, porque estuviste muy ocupado para concederle un último deseo. Y así, hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.